Historias de la humanidad. Cuidado con los acorazados humanos. Invadir la Tierra resultó ser una mala idea. Habíamos pensado que sería una conquista sencilla. Con sus habitantes aún recuperándose de una reciente guerra mundial, y con solo una de sus naciones en posesión de armas atómicas, pensamos que podríamos someter fácilmente a los humanos. Al principio, en realidad parecía que pacificaríamos el planeta fácilmente. Al aterrizar en el continente europeo, que había sido devastado por su reciente guerra mundial, la resistencia que recibimos fue feroz, pero carecía de la potencia de fuego necesaria para detenernos. Sus primitivas balas cinéticas propulsadas por explosivos simplemente rebotaban en nuestros vehículos blindados, mientras que nuestro armamento de plasma derretía agujeros en los suyos. Sus soldados, que carecían de armadura corporal personal, no eran más que presas fáciles para nuestra infantería, cuya armadura corporal absorbía fácilmente el impacto de sus débiles balas propulsadas por pólvora. Mientras tanto, en los cielos, sus lentos aviones demostraron ser blancos fáciles para nuestros cazas atmosféricos. En la primera semana de nuestra invasión, la mayor parte de Europa ya había sido nuestra, ya que dividimos las fuerzas humanas en el medio, obligando a una a retirarse hacia el este, mientras que la otra se dirigió hacia el oeste. Nuestro avance hacia el este tuvo éxito continuo durante las semanas siguientes, mientras hacíamos retroceder a los ejércitos de la nación conocida como la Unión Soviética. A pesar de su abrumadora cantidad, sus vehículos y soldados fueron fácilmente destruidos y aniquilados por nuestras armas. Los informes de inteligencia estimaron que sus pérdidas casi alcanzaron el 1.000.000 de muertos humanos, mientras que nuestras propias bajas fueron solo unos pocos miles. Invadiendo sus ciudades y manteniendo sus ejércitos en fuga, pudimos capturar vastas áreas de su territorio y conquistar la totalidad de la Unión Soviética 4 meses después de nuestro desembarco. En el frente occidental, nuestro avance también tuvo éxito al principio, ya que logramos hacer retroceder a los ejércitos humanos de las naciones conocidas como los Estados Unidos de América, el Imperio Británico y la República Francesa. Al igual que en el este, destruimos gran parte de su ejército y obligamos a los humanos a retirarse cada vez más hacia el oeste. Sin embargo, nuestro avance en ese frente finalmente encontró una resistencia inesperada cuando llegamos a la costa. Ahora debo señalar que los océanos y los mares eran algo extraño para nosotros. En nuestro planeta natal solo teníamos lagos y ríos. Incluso entonces, nuestros lagos no eran más que pequeñas masas de agua, de las que uno podía ver el otro lado simplemente parándose en la orilla. En la Tierra, sin embargo, las masas de agua eran enormes y vastas. La observación orbital nos había mostrado que la Tierra estaba cubierta principalmente de agua. Sin embargo, no creíamos que esto obstaculizara nuestra invasión, ya que los humanos vivían en la Tierra. Como mucho, creíamos que los océanos y los mares solo harían que la segunda fase de nuestra invasión fuera un poco más complicada, ya que nuestra fuerza en Europa tenía que ser elevada a la órbita, antes de ser arrojada de nuevo a la superficie del planeta, esta vez al continente americano. Debido a la falta de grandes masas de agua en nuestro planeta natal, nuestra raza solo podía construir embarcaciones de aguas poco profundas, no las embarcaciones de aguas profundas necesarias para cruzar los océanos de la Tierra. Por eso sabíamos que teníamos que confiar en nuestros transbordadores espaciales para cruzar los océanos y mares de la Tierra. Lo que no nos dimos cuenta en ese momento fue que los humanos habían perfeccionado el arte de construir embarcaciones y, lo que es más importante, habían perfeccionado la guerra en ellas. Sí, vimos imágenes orbitales de sus naves. El problema fue que en ese momento no las tomamos en serio. Pensamos que las grandes naves de acero se usaban principalmente para el transporte. Cuando vimos que algunas de estas naves tenían tubos que parecían versiones más grandes de su artillería terrestre, no le dimos importancia y pensamos que también serían armas inferiores. Nuestra ignorancia hacia sus embarcaciones eventualmente se convirtió en un gran error. A medida que nuestras fuerzas avanzaban hacia el oeste y acorralaban a los ejércitos humanos a lo largo de la costa de la patria de la República Francesa, la artillería embarcada que habíamos despachado tan fácilmente comenzó a lanzar grandes proyectiles de alto poder explosivo contra nuestras columnas que avanzaban. Estas municiones de gran calibre nos sorprendieron y destruyeron formaciones enteras de soldados y vehículos. La visión de soldados destrozados y vehículos blindados volcados pronto se convirtió en una visión común en las posiciones dentro del alcance de las naves humanas. Estos barcos, como sabríamos más tarde,
Se llamaban acorazados y fueron diseñados por los humanos para luchar contra otras grandes embarcaciones. La artillería de cada barco variaba en calibre, pero parecía que el calibre más común para las piezas principales era de 14 pulgadas de diámetro. Diseñados para disparar proyectiles de 1000 libras a distancias más allá del horizonte, el propósito original de estos acorazados era hundir otros acorazados. Sin embargo, debido a su largo alcance, también eran capaces de proporcionar fuego de artillería pesada para los soldados cerca de la costa. Al posicionar sus acorazados cerca de la costa, estos barcos esperaban las coordenadas de los observadores en la línea del frente, antes de calcular la solución de disparo adecuada para garantizar que sus proyectiles impactaran en el área designada marcada por el observador. Una vez que disparaban sus enormes piezas de artillería, no había forma de detener los proyectiles pesados que caían y destruían todo lo que estuviera cerca de la zona de impacto. El acorazado pronto se convirtió en la mejor arma de los humanos para contrarrestarnos. De repente, al percatarse del peligro que representaban estos acorazados, nuestras fuerzas pronto comenzaron a planificar cómo contrarrestarlos y eliminarlos. Al principio, intentamos utilizar fuego de contrabatería, pero pronto nos dimos cuenta de que esto era ineficaz, ya que los acorazados simplemente se alejaban de la posición desde la que habían disparado su salva. Cuando habíamos calculado sus posiciones y disparado nuestra artillería, el acorazado ya se había ido y nuestras municiones de plasma cayeron inofensivas sobre el agua. Nuestro segundo plan para eliminar los acorazados fue el uso de nuestros cazas atmosféricos. Capaces de volar alto y más allá de su artillería antiaérea, los cazas atmosféricos podían lanzar bombas guiadas de precisión y golpear directamente a los grandes buques. Sin embargo, pronto aprendimos que los acorazados eran naves robustas. Como los humanos esperaban que los acorazados lucharan contra acorazados hostiles, se aseguraron de proteger las naves con gruesas capas de blindaje. Aunque esto no los hizo inexpugnables a nuestras bombas, sí los hizo difíciles de destruir. Debido a nuestra dependencia del bombardeo orbital para eliminar posiciones enemigas fuertemente fortificadas, no creíamos que fuera necesario llevar bombas de penetración profunda para que las usaran nuestros cazas atmosféricos, ya que nuestras municiones de lanzamiento orbital hacían el trabajo bastante bien. Sin embargo, esto significaba que las bombas que llevaban nuestros cazas atmosféricos eran solo municiones ligeras de alto poder explosivo, no perforantes. Dichas municiones solo causaban daños menores a los acorazados y solo en casos afortunados pudimos inutilizarlos gravemente. Mientras tanto, los intentos de lanzar municiones orbitales sobre los acorazados también fueron ineficaces, ya que era difícil alcanzar un objetivo en movimiento desde la órbita. Debido a nuestra incapacidad para destruir los acorazados que custodiaban la última posición de los humanos en la costa de Francia, terminamos en un punto muerto en el frente occidental. Sin embargo, durante esta pausa en la guerra de movimiento, los humanos lograron llevar a cabo una operación que finalmente inclinaría la guerra a su favor. En una de las aldeas que habían sido fuertemente bombardeadas por sus acorazados, una fuerza de tarea humana logró colarse y recuperar algunos de nuestros vehículos blindados volcados y el armamento y equipo dañados que dejaron nuestros soldados destrozados. Normalmente habríamos recuperado ese equipo nosotros mismos. Sin embargo, el constante bombardeo de artillería pesada en las carreteras que conducían a la aldea impidió que nuestros vehículos de recuperación se acercaran. Se informó que los humanos lograron obtener 2 vehículos blindados armados con cañones de plasma muy dañados, un solo transporte blindado de personal ligeramente dañado, 20 rifles de plasma, 13 chalecos blindados, 4 misiles guiados antivehículos blindados, con lanzadores, y 2 misiles guiados antivehículos aéreos, con lanzadores. Era una pequeña recompensa y dudábamos que los humanos pudieran reutilizar un equipo tan dañado. Después de que los humanos se apoderaran de nuestro equipo abandonado, nos sorprendieron retirando lentamente sus ejércitos del frente occidental. Los colocaron en naves de transporte y los reubicaron en la isla natal del Imperio Británico. Los humanos del frente occidental evacuaron sus tropas y abandonaron sus posesiones a lo largo de la costa de Francia. Normalmente habríamos aprovechado esa retirada, sabiendo que su frente estaría débil a medida que retiraban soldados de las defensas. Sin embargo, el fuego de artillería de los acorazados nos impidió aprovechar su estado vulnerable. Los meses siguientes a su retirada se convirtieron en otro punto muerto, ya que no pudimos desembarcar en territorio británico, mientras que los humanos no pudieron hacer lo mismo contra nuestras posiciones en el continente europeo. Debido a esto,
decidimos terminar nuestra conquista de la Unión Soviética antes de planificar la ejecución de la segunda fase de la invasión. Después de una cuidadosa planificación y preparación, creímos que simplemente podíamos dejar una pequeña fuerza para proteger a Europa contra cualquier contraofensiva de los ejércitos humanos en el territorio británico, mientras que el resto del ejército era enviado a llevar a cabo la invasión del continente americano. Debido a esto, pasamos los siguientes meses consolidando nuestras posiciones, mientras descansábamos y reorganizamos nuestras fuerzas para la siguiente fase de la invasión. 15 meses después de nuestro primer desembarco en Europa, nuestras fuerzas comenzaron la invasión del continente americano. Al desembarcar en las profundidades de la patria de los Estados Unidos, esperábamos colocar nuestras fuerzas lo más lejos posible del alcance de sus mortíferos acorazados. Sin embargo, para nuestra sorpresa, el desembarco no salió como estaba previsto. Al aterrizar cerca de la ciudad de San Luis, la primera oleada de nuestras fuerzas se vio sorprendida al encontrarse con fuego enemigo mientras descendían y entraban en la atmósfera. Las lanzaderas de desembarco se vieron obligadas a realizar maniobras evasivas, mientras docenas de misiles volaban desde la superficie y se dirigían hacia cada vehículo. Ya teníamos contemplada esta resistencia, pero no en esta magnitud, ya que ese armamento era muy diferente del que habíamos encontrado cuando nuestras fuerzas aterrizaron por primera vez hace 15 meses. Debido a estos misiles, habíamos perdido 18 de las 100 lanzaderas de desembarco que participaron en la primera oleada. Sin embargo, los misiles no fueron la única sorpresa que nos esperaba ese día, ya que nuestras fuerzas pronto se encontraron con fuerzas terrestres humanas. Nuestros soldados, que esperaban luchar contra los mismos vehículos blindados débiles y la misma infantería vulnerable, se sorprendieron al ver rayos de fuego de plasma que salían de posiciones que tenían delante. Al principio, algunas de nuestras unidades pensaron que se estaban encontrando con fuego amigo. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que los humanos estaban usando rifles de plasma y cañones de campaña. Ahora, al enfrentarse a un enemigo con el mismo armamento, nuestros soldados luchaban por avanzar mientras comenzaban a sufrir grandes bajas. A medida que la lucha continuaba y la resistencia humana se endurecía debido a la llegada de refuerzos, nuestras fuerzas se dieron cuenta de que los humanos no solo estaban usando armas de plasma, sino que también tenían vehículos blindados mejorados que nuestro propio armamento tenía dificultades para inutilizar. Nuestros misiles guiados antivehículos blindados, que tenían la capacidad de penetrar el blindaje de nuestros propios vehículos blindados, no pudieron hacerlo contra los vehículos blindados humanos. Los informes de los sobrevivientes de la batalla indicaron más tarde que los humanos parecían haber agregado algún tipo de blindaje explosivo a sus tanques que reducía el daño provocado por nuestros misiles. Cuando se hizo evidente que la zona de aterrizaje no estaba despejada, nos vimos obligados a tomar la devastadora decisión de detener las oleadas posteriores. Debido a esto, la primera oleada que ya estaba en tierra quedó sola, sin apoyo, y finalmente murió o fue capturada. Solo unos pocos cientos de heridos, que fueron colocados en transbordadores que realizaban operaciones de evacuación de heridos, lograron evitar tal destino. Pronto nos quedó claro lo que había sucedido. Las armas robadas hacía tantos meses habían sido estudiadas y replicadas por los humanos. Al principio nos sorprendió la rapidez con la que pudieron copiar nuestro equipo y poner su versión en plena producción. Sin embargo, después nos asustamos y nos preguntamos cuántas armas de ese tipo poseían los humanos en ese momento. ¿Eran solo los ejércitos de los Estados Unidos los que estaban equipados con ellas? ¿O también los demás ejércitos estaban armados con el nuevo equipo? No tardamos mucho en saber la respuesta. 6 meses después de la fallida invasión de San Luis, nuestras fuerzas de ocupación que se habían instalado en la patria conquistada de la Unión Soviética comenzaron a enfrentarse a levantamientos. Entonces se informó de que los humanos que se habían alzado para luchar contra las fuerzas de ocupación estaban armados con los mismos rifles de plasma que utilizaban los soldados de los Estados Unidos. Más tarde nos enteramos de que los humanos habían utilizado buques de carga para transportar las armas a través de un mar que creíamos demasiado frío para que las embarcaciones pudieran navegar con seguridad. Una vez más, nuestra subestimación del poder de las embarcaciones había dado lugar al desastre. El año siguiente nuestras fuerzas estuvieron a la defensiva, mientras fortificábamos nuestras ganancias en Europa, mientras intentábamos someter a los rebeldes de la conquistada Unión Soviética. Sin embargo, la lucha en el este fue una batalla perdida. Aunque solo estaban equipados con rifles de plasma,
El número de humanos que tenían disminuyó lentamente en nuestra guarnición hasta que nos vimos obligados a retirarnos y reunirlos con la fuerza principal en Europa. Tras la pérdida del territorio conquistado por la Unión Soviética, nuestras fuerzas comenzaron a prepararse para el ataque en múltiples frentes que se esperaba. Durante 5 meses esperamos y nos preparamos, pensando lentamente que lo que habíamos hecho era más que suficiente para luchar contra lo que los humanos tenían preparado para nosotros. Sin embargo, a pesar de nuestros preparativos, la ofensiva humana resultante superó lo que imaginábamos. Primero nos atacaron por el este, con la Unión Soviética restablecida atacando nuestra línea defensiva en Polonia. Aunque los humanos en este frente todavía estaban equipados principalmente con rifles de plasma, ahora también estaban empezando a desplegar una pequeña cantidad de vehículos blindados equipados con cañones de plasma. Sin embargo, sus tácticas todavía eran primitivas, ya que avanzaban en grandes oleadas sin la coordinación adecuada. Debido a esto, pudimos mantenerlos a raya durante un mes. Mientras tanto, en el oeste, las fuerzas combinadas de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia se concentraron en un asalto a la costa de Francia. Una vez más, los acorazados jugaron un papel clave para los humanos. Sin embargo, estos acorazados ya no eran las mismas naves con las que habíamos luchado por primera vez hace 3 años. Equipados con artillería de plasma de gran calibre, sus cañones eran mucho más potentes y tenían un mayor alcance que los que habían utilizado anteriormente. Debido a esto, casi aniquilaron las defensas que construimos a lo largo de la costa. Después de que los acorazados hubieran hecho su trabajo, la principal fuerza de invasión compuesta por vehículos blindados e infantería desembarcó. Al enfrentarlos con nuestras debilitadas fuerzas, nos vimos obligados a retirarnos de la costa, mientras los proyectiles de plasma que lanzaban los acorazados bombardeaban nuestras fuerzas a lo largo del camino. Al darnos cuenta de que nos estaban presionando mucho en 2 frentes, y sabiendo que no teníamos ninguna posibilidad contra la ofensiva humana, lentamente comenzamos a retirar nuestras fuerzas más y más profundamente hacia Europa Central, donde esperábamos comenzar a evacuarlas de regreso a la flota en órbita alrededor de la Tierra. Lo que siguió fue un mes de lucha desesperada, en el que nuestras líneas de frente se reducían lentamente mientras evacuábamos a más y más soldados y equipos. A pesar de los intensos esfuerzos humanos, de alguna manera logramos mantener la línea y mantener nuestra zona de evacuación despejada de los nuevos aviones de combate a reacción armados con misiles que los humanos comenzaban a desplegar en grandes cantidades. Sin embargo, lo que los humanos nos lanzaron a continuación nos tomó por sorpresa una vez más. Supongo que fue una tontería por nuestra parte pensar que los humanos no podían haber pensado en algo nuevo para esta guerra. Desde la órbita detectamos una explosión atómica. A esta le siguió otra, y otra, y otra. Estas explosiones nos parecieron extrañas, ya que parecían estar ocurriendo en el océano que los humanos llamaban el Pacífico. Al seguir la pista de estas explosiones atómicas, observamos cómo se elevaban cada vez más en el aire. A medida que las explosiones atómicas se acercaban al espacio, una de nuestras naves espaciales enfocó su equipo óptico en las explosiones atómicas y vio algo que nos asustó a todos. Sobre una corriente de fuego atómico se encontraba un gran acorazado de acero. No se parecía a las naves acuáticas con las que los humanos lucharon con éxito contra nosotros, pero no tenía ninguna duda de que lo que veía era un acorazado. Con la forma de una de esas balas primitivas que los humanos habían utilizado anteriormente, el acorazado tenía una especie de placa de empuje en la popa, que absorbía las explosiones atómicas de las bombas que arrojaba. Mediante este método tan bárbaro, el acorazado logró impulsarse hasta la órbita. Cuando salió de la atmósfera y se enfrentó a nuestra flota de naves espaciales, varios paneles grandes comenzaron a abrirse desde su casco para revelar torretas similares a las que tenían los acorazados acuáticos. En ese momento, cuando la fatalidad se acercaba cada vez más, se dio la orden de saltar al hiperespacio. Sin dudarlo, sin pensar siquiera en los soldados que todavía estaban en la superficie y librando una batalla desesperada en Europa, yo y los otros comandantes de la nave espacial alejamos inmediatamente nuestra nave espacial del peligro. Sin embargo, no todos logramos salir del sistema humano. Originalmente teníamos 100 naves espaciales con nosotros, pero después de salir del hiperespacio se observó que solo había 98 naves espaciales con la flota. No estamos seguros de qué pasó con los 2 desaparecidos, pero muchos especulan que fueron alcanzados y deshabilitados por la nave de guerra humana que se acercaba. Esa idea es lo que más me asusta.
Esas dos naves espaciales contenían armamento poderoso y motores hiperespaciales avanzados. No solo eso, sus computadoras tenían mapas estelares que señalaban todos los sistemas estelares ocupados por nuestra raza. Si los humanos lograron recuperar estas cosas, entonces no hay forma de saber qué podrían hacer. Invadir la Tierra fue un error, porque ahora hemos enfadado a los humanos. Si alguien de la comunidad galáctica tiene piedad de nosotros, por favor, ayuden a mi raza, porque no creo que sobrevivamos si los humanos vienen. Capitán A.D. Avin, comandante de la nave de transporte Lightbringer durante la invasión de la Tierra. Espero que te haya gustado esta historia. Por favor, considera hacerte miembro del canal, para que puedas seguir subiendo más historias de la humanidad.